situaciones, todos tenemos cosas que le rogamos a Dios, que le pedimos a Dios que revierta. Pero qué bueno que es de saber que Dios va a responder. Porque cuando más nosotros buscamos de Dios, Dios acelera la respuesta a tu vida. Porque Dios es un Dios grande, poderoso, que no hay nada imposible para Él. Yo quiero compartir la palabra en el libro de Hechos 27. Y yo titulé La tempestad de nuestra vida. ¿Cuántas tormentas hemos pasado desde que tenemos uso de razón? ¿Cuántas cosas nos sucedieron en nuestra vida antes de conocer a Cristo, antes de seguir al Dios vivo, al que murió y resucitó y al tercer día no está vivo en nuestro corazón? Ese es el Dios que nosotros le creemos todo lo que dice en su palabra, porque la palabra es viva y eficaz y causa el efecto por la cual ha sido enviada. A veces nosotros enviamos una palabra, lo que dice Dios, y es Dios que habla por nuestra boca. Y no nos damos cuenta muchas veces que nosotros soltamos palabra de la boca de Dios, porque somos voceros, todos somos voceros del Señor, porque hablamos de Cristo, hablamos del Dios grande, poderoso, hablamos de un Dios que hace milagros, prodigios y maravillas, milagros extraordinarios, milagros creativos. ¿Cuántas cosas hace Dios? El mundo no se da cuenta porque no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque está tan traumado, tan sacado de las adversidades del mundo, del sistema de este mundo que lo bloquea y no busca de Dios. Si bien Dios muestra su amor y su misericordia, vemos que Dios hace milagros y la gente aún así haciendo milagros, el Señor en sus vidas no lo reconocen. Lo tienen en poco, no le buscan, no le agradecen, no lo honran. Y dice la palabra de Dios: aquel que me honra, yo lo honro. Qué importante es honrar a nuestro Dios, de estar en su presencia, porque nuestra alma y nuestro espíritu tiene hambre y sed de Dios. Es un Dios que hace fluir nuestra vida y nos activa y nos vivifica, porque a Él le agrada que sus hijos estén gozosos y seamos personas de testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra del Señor es en Hechos 27:13. Mientras lo busca voy a estar orando. Padre, amado Dios, Padre del cielo, en esta hora, Dios de la gloria, te doy gracias por este mensaje, esta palabra que has puesto en mi corazón. Y te ruego, Dios del cielo, que tomes control, dominio de mi mente, de mi intelecto, de mis emociones. Y que toda palabra que suelte por mi boca sea palabra, Señor, de edificación, de aliento y fortaleza. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, amado Dios del cielo, toque los corazones, Señor, y los fortalezcas. Señor amado Dios del cielo, toma el control y dominio de todas las cosas, Señor, en este lugar. Que el poder de tu Espíritu Santo limpie los aires y eche fuera todo espíritu contrario a tu palabra, Dios. Señor, solamente soy herramienta de tu mano. Pásase carbón encendido por mi labio y que esa palabra que suelte mi labio sea sazonada por el poder del Espíritu y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hechos 27:13.
Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde del noroeste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa del sur, de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir al bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después, también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Amén. Aleluya. Pablo, el apóstol Pablo, había sido condenado en Creta y tenía que ser enviado a Roma, y junto a él había 266 hombres también que eran presos, que estaban siendo enviados a Roma a la sentencia final del rey, del César. Y vemos que ya venían, cuando zarparon de Creta, comenzó a haber problemas en la navegación. Yo no sé si alguno habrá navegado en alta mar. Y es un tiempo muy peligroso. Es un lugar donde no sabemos qué va a suceder con la embarcación o con nuestra vida. De hecho, yo tuve experiencia, por eso lo digo. En ese momento lo único que uno recuerda, quizás será el último día que estoy viendo el cielo y el mar. Pablo estaba
así como tranquilo, porque si bien él, cuando vio que el viaje, la navegación se estaba haciendo muy complicada, él le dio un consejo de que no zarparan, porque como hombre de Dios, sentía en el espíritu que algo iba a suceder. Nosotros a veces cuando va a suceder algo, el Espíritu Santo ya nos está revelando algo que nos está anticipando. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. Y Dios siempre va a hablar de diferente manera. Y me trajo a memoria el Señor mientras leía esta palabra. ¿Por qué el Espíritu Santo nos revela? Cuando nos chocaron, va a ser 2 años, mientras yo venía con el GPS, la que dirige el GPS es una mujer que habla cómo tenemos que seguir la ruta, dijo que había que seguir derecho por la General Paz, pero yo no le hice caso. Hicimos 500 metros y me chocaron. A veces, hermano, hay que prestar mucha atención porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo te va a revelar. Y a veces nosotros insistimos en ir, como sea, no hacemos caso y suceden cosas, porque Dios siempre nos va a anticipar algo, porque Dios nos ama, nos cuida. Si bien no nos pasó nada, pero hubo problemas con el vehículo porque fue dañado. Pero gracias a Dios, hasta ahora, no nos pasó nada. Dimos 2 giros en trompo arriba de la autopista. Pero el Señor estuvo ahí. Porque era demasiado el tránsito que había, pero sin embargo el Señor detuvo todos los vehículos que venían atrás. Estábamos nosotros dando vueltas solos. Y recién de unos par de minutos, que ya sucedió todo, empezaron a pasar. Y todos se agarraban la cabeza, miraban. Por eso les digo, hermano, Dios te ama. Y a veces somos ingratos con Dios, porque no hacemos la voluntad de Dios. Y pedimos muchas cosas y Dios escucha. Pero como a veces no estamos en condiciones de recibirlo porque hay algo que Dios está demandando sobre nuestra vida. Y Dios quiere que cumplamos su palabra. La palabra del Señor dice que el hombre, el capitán del barco, le hizo caso a los marineros y había ahí un soldado que era el que se encargaba de llevar a todos los presos, el que los custodiaba. Todos optaron con seguir viaje, seguir la navegación. Y a veces hacemos caso al hombre y no prestamos atención de lo que Dios nos dice. Vamos a Proverbios 14:12. Y quiero compartir lo que dice acá. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es el camino de muerte. A veces el hombre se endurece en sus caprichos y quiere hacer lo que le parece a él que está bien. Y muchas veces nosotros vemos y podemos también hablarle a alguien, porque vemos desde el punto de vista que esa mejor es un problema que puede surgir. Y hablamos porque cualquiera podemos dar un consejo a alguien en la situación que estamos. Siempre queremos adelantarle algo para que no siga con ese capricho, que eso después le trae consecuencias. Muchos de nosotros nos han pasado cosas. Hemos escuchado un consejo y no le hicimos caso.
Y acá pasó lo mismo. Pablo tenía ese presentimiento que algo no estaba bien, porque ellos ya comenzaron a tener una tempestad en el mar. Había una tormenta que se estaba dando vuelta por la región de la navegación de este barco. Y ellos estaban navegando y Pablo estaba un poco preocupado porque él sentía que no estaba bien cómo estaban navegando. Porque había problemas, el mar se empezó a embravecer, el mar se empezó a agitar de tal manera que el barco se tambaleaba para todos lados y iba demasiado cargado. En ese tiempo los barcos no eran tan seguros que digamos, porque no había la tecnología que hay hoy. Entonces todos estaban, si bien ellos tenían conocimiento de navegación, pero no todas las tormentas del mar en alta mar son iguales. ¿No? Hay partes que las embarcaciones corren riesgo y barcos de gran escala, de gran tamaño, ¿no? Que muchos se hunden. Y esto es lo que estaba sucediendo. Y entonces después que fue consultado para seguir navegando, dice la palabra, por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, en el 14 dice, al poco tiempo, un huracán vino del noroeste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Es tremendo, hermano. Yo lo viví y por eso lo cuento. Y cada que hablan de estos tipos de tormenta, yo también pasé por eso. Era en ese momento que me acordaba de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. Y dije, capaz que no lo voy a ver nunca más. Y le clamaba a Dios. El barco se elevaba por la ola y caía como un vacío. Y no sabe qué, todo el estómago se iba hasta la garganta. Y para acá y para allá, y adentro era insostenible ese movimiento, como que estaba dentro de una licuadora. Y era un barco que no estaba apto para entrar a la zona antártica, en el paralelo 42, nunca me olvido. Y todos decían que ahí era lugar que no era tan bueno para ir en una embarcación chica, porque un barco grande se aguanta, pero el barco que yo estaba no era muy grande. Y eso pasó como 10 horas en esa, y todos estamos mal, y por el pasillo había barandas de caño que teníamos que agarrarnos de ahí, y éramos que nos moríamos porque todo el tiempo estábamos vomitando. Era algo muy fuerte. Y eso nos hizo, mucha gente cayó dentro de la tripulación, estaban enfermos después que pasó la tormenta de mar. Y yo me imagino estos hombres, la cantidad que iban dentro, y yo me imaginaba, digo, nosotros éramos pocos, porque no éramos muchos, éramos 90, desde el capitán del barco hasta el último soldado, éramos 90 personas, y acá había 266 personas, presas, los presos que viajaban, más toda la tripulación. No dice la historia, pero sí había más de por lo menos 300 personas. Y en una embarcación, por eso dice la palabra, que el huracán empezó a soltarse con fuertes vientos. El viento en el mar, en alta mar, es muy peligroso. Es algo como que uno es inestable en el lugar que uno está. Y esto es lo que Pablo tuvo esa experiencia, pero él se estaba tranquilo. De hecho, él estaba aconsejando
porque él quería que de alguna manera llegaran hasta Roma, porque un largo viaje de muchos días, en ese tiempo habrán tardado 2 meses de viaje. Y Pablo, imagino yo, un hombre que él sabía que iba a Roma a ser sentenciado a muerte. Él sabía que iba a morir, pero en su corazón había amor por el prójimo. Él sabía que iba a Roma y no regresaba más a Jerusalén. Él sabía que iba a morir porque ya estaba sentenciado. De hecho, murió estando 2 años preso, después lo decapitaron. Pero la palabra dice, en el 15 dice, no podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Cuando el barco pierde el control del timón, ya no hay nada que lo pueda dirigir, porque imagínense, el timón comanda adelante y atrás están todas las hélices que domina el barco, pero como había vacío, no tocaban las paletas de las hélices del barco para poder suavizar la navegación, porque eran olas, me imagino yo que olas de 15, 20 metros de altura, que se elevan y caen así de golpe en vacío, y eso es lo que produce, ¿no? ¿Cómo le dicen? Vuelco campana, una cosa así, que se dan vuelta a los barcos. Y eso es tremendo. Y todo eso, Pablo, me imagino que él quería por todos los medios que lo escucharan a él. Pablo lo que quería era que llegaran a destino. A pesar que él tenía en su corazón que ya no lo iba a poder servir más al Señor. Porque él daba la vida por Cristo. Él daba su vida para que otros conozcan la salvación de su alma. Pablo fue un hombre que no caminó con Jesús, porque no era discípulo de los 12 escogidos, sino que él fue discípulo después que tuvo el encuentro con Jesús, cuando iba camino a Damasco, cuando iba con su gente, sus soldados a Damasco, a traer gente cristiana de ese lugar para torturarlos y algunos matarlos. Era un hombre que era malvado, perverso, y como es, a pesar de todo, Dios tuvo ese encuentro. Jesús se encontró con él y le dijo, Saulo, Saulo, porque se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que cada uno de nosotros, si alguien nos persigue, lo persiguen al Señor. Por eso el Señor le preguntó a Saulo por qué lo perseguía. Y eso a veces es lo que nos pasa a nosotros, y somos perseguidos y tenemos tempestades, tenemos tormentas que nos suceden en la vida. Y yo creo que más de uno, desde que de un comienzo, del hecho de tener uso de razón, habremos padecido cosas, ¿no? Y aún después de conocer a Cristo seguimos padeciendo, ¿no? Cosas que se levantan en contra de nuestra vida, ¿no? Reproches, ¿no? Muchas veces desprecio, nos ignoran, y eso nos causa tristeza, nos causa dolor. Y eso que nosotros, ¿qué hacemos como hijos de Dios? Como Pablo, aconsejar que este es el camino para tener vida eterna, tener salvación, que Dios haga el milagro, que cambie la manera de vivir la persona o sanar. Pero la gente no escucha la voz de Dios, pero sí escucha la voz del hombre.
Y eso lo podemos vivir nosotros mismos en el entorno familiar. Nuestra propia familia no le cree. No creen en Dios. No creen en Jesucristo. Pero sí creen en el hombre. Y escuchan y ponen oído al hombre y no a Cristo. Sin embargo, Él vino para salvarnos a tanta gente, ¿no? Y le damos gracias porque todavía permanecemos, porque muchos reciben a Cristo y se apartan, no perseveran, porque viene ya la persecución y el enemigo los ataca, y como son débiles en la fe y no perseveran, no se mantienen. El enemigo le es fácil, en un sacudón lo saca del plan de Dios. Pero qué bueno que nosotros somos valientes, porque dice que nosotros somos valientes, ¿no? Y somos esforzados a buscar siempre de Dios, a pesar de todas las tormentas que podamos estar pasando, a pesar de todos los vientos contrarios que tenemos, porque todos tenemos cosas en la vida que nos están pasando, nos angustia, nos entristece y nos pone mal muchas veces. Pero qué bueno es perseverar, hermano, porque nosotros tenemos, ¿no?, la palabra del Señor en nuestra vida, que aquel que persevera hasta el fin, ese verá la gloria de Dios. Ese va a recibir la corona de vida. Ese va a ser galardonado. Porque lucha vamos a tener si el Señor mismo, siendo Dios, tuvo sus adversidades, sus tormentas, que lo perseguían por todos lados. Siempre buscándole para que Él se desvíe de lo que los enemigos querían, los religiosos querían escuchar. Por eso cuando estaba Jesús predicando el evangelio del reino, siempre estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, siempre estaban los judíos que no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba, porque para ellos era otra religión, para ellos era una religión nueva, y no aceptaban realmente la salvación de su alma. Y de hecho por eso los judíos hasta hoy rechazan a Jesús, rechazan al Salvador del mundo, aquel que dio la vida por nosotros. Qué importante es saber que Él vino por nosotros, porque estábamos destituidos de la presencia de Dios, no éramos merecedores de estar en la presencia y de tener vida eterna, hermano. Lo que nosotros recibimos es un regalo tan grande, la salvación. Si no hubiera sido por Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros no podíamos, ninguno teníamos salvación. Por eso Dios, el Padre, envió a su Hijo a morir para pagar todos los pecados del hombre en la tierra. Y qué bueno, ¿no?, que cuando nosotros reconocemos eso y le seguimos al Señor, a pesar de todas las pruebas y las luchas, todas las tormentas que se levantan, y a veces son tormentas huracanadas, tormentas fuertes, porque tenemos confrontaciones fuertes y desanima, desalienta, y a veces como empezamos a tambalear, ¿no?, en la fe, porque es fuerte la angustia, la tristeza, el dolor. Pero qué bueno cuando uno viene a la fuente y venimos a decirle al Señor: me pasa esto, Padre, me pasa esto, Señor, ayúdame a salir. Cuando uno viene a Cristo, todas las cosas se revierten, porque Él es poderoso, como decíamos hoy. Él es soberano sobre toda adversidad. Es un Dios tan poderoso que el enemigo no puede hacernos daño. ¿Por qué? Porque tenemos siempre una custodia que nosotros no lo vemos, y es el ángel que Dios puso sobre nuestras vidas, que nos guarda de todo peligro, de toda maldad, de toda acechanza del diablo. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de que no estamos solos,
Y a veces decimos, me siento tan solo o tan sola. Sin embargo, no estamos solos porque Cristo vive en nosotros. El Señor está contemplando nuestra vida, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro dolor, esa tormenta que se desata sobre nuestra vida, que a veces pasan tiempos, no pasa 15 días ni 20, pasan años, y siempre estamos sufriendo a causa del desprecio, a causa de una traición, y eso está metido en nuestra vida, y eso trae sufrimiento, eso trae angustia, tristeza y dolor. Y Pablo, a pesar de todo, él quería hacerlo, que el capitán del barco tome la decisión de tirar anclas en el alta mar y quedar ahí, ¿no? O que tiraran todo el cargamento, pero qué importante lo que dice, ¿no? La palabra en el 16 dice, pasamos frente a la costa sur de la isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir al bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. ¿Cómo es el Señor? Porque había un hijo de Dios, un siervo de Dios, entre medio de todos esos hombres, ¿no?, que no conocían a Cristo, que no eran hijos de Dios. Pero había un siervo de Dios entre esas 300 personas en esa embarcación. A veces nosotros estamos en una cantidad de gentes, aún nuestra familia, en una reunión, y ahí hay una sierva o un siervo de Dios. Alguien que Dios cogió como hijo, como hija. A pesar de todas las oposiciones, pero nosotros estamos sabiendo que Dios está con nosotros. Y estamos entre medio de toda esa gente que no quiere saber nada de Dios. Hacen oídos sordos. Y allí estaba Pablo en esa embarcación. Y dice que se dejaron llevar por el viento. Y había una isla. Y me imagino que debe ser era de acantilado muy alto, porque dice que cuando entraron a la zona de esa isla, los vientos no lo frenaba, más que nada, eso acantilado al viento, lo frenaba el viento y la barca pudo refugiarse un poco de la tempestad. Eso lo hizo Dios. De hecho, se bajaron con una lancha salvavidas, porque la idea era de poder asegurar la barca, porque la barca se estaba dañando de los golpes que hacía en la navegación cuando subía en una ola. Entonces le iban a pasar las cuerdas para amarrar un poco, para que no se abriera el barco. Me imagino el trabajo y en ese momento de desesperación. Nosotros estamos escuchando este relato de Dios, pero tenemos que imaginarnos, hermano, que nosotros también tenemos que saber que Dios está hablando, para que sepamos que Dios siempre nos va a guardar, va a proteger nuestra vida, porque le pertenecemos. Somos sus hijos, sus hijas, en la cual Él nos llamó con ese propósito de vivir eternamente con el Señor. Y dice que ahí pudieron arreglar un poco la situación, porque el viento había sido frenado por ese acantilado, diría yo. Me imagino que es así, porque yo conozco los acantilados del sur, que son de altura de 40 a 50 metros de altura, que son todo acantilados. Y ahí una embarcación se puede refugiar para calmar la tempestad y la violencia del viento.
En el 17 dice, después los marineros usaron cuerda, acá donde ellos usaban cuerda, con ella trataron de sujetar el casco del barco. La embarcación tenían pasarle soga alrededor haciendo como un cinturón. Por eso se bajaron con la lancha, para poder amarrar, para que no se abra el casco de la barca. Porque sabían que si eso se llegaba a abrir, se iba a hundir, porque iba a entrar el agua y se morían todos. Pero Dios estaba todo bajo control, hermano. A veces estamos como esa barca, porque se levantan tempestades de acá, problemas de allá, y no sabemos qué hacer. Hay una desesperación. Por eso esta palabra es muy, pero muy profunda. Porque cualquiera de nosotros estamos aquí. Hemos pasado situaciones, cosas que hoy a lo mejor estamos siendo contenidos por un acantilado que es Jesucristo. Hoy eso representa ese acantilado que le dio paz a la barca y a toda la gente para poder asegurar la paz de lo que le estaba pasando. Al día siguiente, en el 18 dice, al día siguiente la tempestad empeoró, mire, tremendo, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Era tremendo lo que estaba pasando, y a veces nosotros, cuando estamos en una situación complicada, difícil, nos desesperamos y empezamos a buscar la manera y los recursos para sostener la situación que estamos viviendo. Y es angustiante a veces, es triste. Y hay gente que no nos pueden ayudar. Hay personas que quieren hacer algo por nosotros, pero hay cosas que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no están los recursos para poder soportar o para poder ayudarnos. Pero en cuanto nosotros que estamos en Cristo, cualquier tormenta que se levanta, si bien eso va a suceder porque Dios dice que es necesario que pasemos tribulaciones, pero también dice la palabra que esta leve tribulación es momentánea, que es un tiempo que tenemos que pasar porque de alguna manera Dios está probando nuestro corazón, nuestra fe y nuestra perseverancia en Cristo. Por eso muchos sacudones hay en la iglesia, en todas las iglesias de Cristo, donde están, ¿no? Donde se adora a Dios, donde se exalta al Señor, donde escuchamos la palabra de Dios. Y las personas a veces están en un primer zarandeo, ya se descuelgan y se van, porque no soportan. Prefieren soportar la angustia, la tristeza del mundo y no soportar la prueba del Señor. Pero qué importante es saber que si a pesar de la prueba y de la lucha, el Señor siempre te va a dar la salida de la situación adversa que podamos estar pasando. Aleluya. En el 19 dice, 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni la estrella, y la tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Qué tremendo. Tantos días, hermanos, no tenían sol ni tampoco tenían estrella. ¿Y qué significa para ese tiempo? Hoy la tecnología, antes se manejaban por el cielo, por lo que veían, por el sol, para saber si era el norte o el sur. Se guiaban por el sol y por las estrellas. Pero hoy las embarcaciones tienen una alta tecnología que no hace falta. Tienen la brújula que los direcciona y les marca en el lugar que se encuentra. Esa brújula que tenemos nosotros es la de Cristo, ¿no? Que nos mantiene en paz. Estamos llevando la vida de una manera no esperanzada en Cristo, esperanzada en el Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes que están escuchando la palabra están prestando atención porque Dios está hablando, hermano. Cuando Dios habla,
Hay que prestarle atención, no se distraigan. Porque Dios quiere que lo escuchen. Porque Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos. Dios tiene un plan con nuestra vida y a veces por causa de nosotros que no le estamos dando, no le damos la atención que Dios se merece, nos pasan cosas. Porque no escuchamos la voz, como le decía a un principio, yo no escuché la voz de Dios. A pesar de ese GPS, no escuché la voz de Dios. Y nos pasó cosas que realmente fue dolorosa y fue tremenda. Sigue diciendo la palabra, como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso. O sea, miren, qué tremendo. Y que no hubiéramos salido de la isla de Creta, así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. La respuesta de Pablo era de anunciarle que si le hubieran escuchado a la boca de Dios, a la palabra del Señor, no le hubiera pasado lo que han pasado. Porque Pablo estaba diciendo lo que Dios decía en su corazón. Pero no les pasó nada porque había un siervo de Dios navegando en ese barco. Y sigue diciendo la palabra. En el 22 dice, pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. ¿Se da cuenta? Dios le estuvo hablando a Pablo diciéndole que por causa que él venía en ese barco, no iba a morir ninguno, sino solo se iba a romper el barco, pero las vidas se iban a salvar. Eso es lo que hace el Señor, siempre llega a tiempo. Siempre el Señor nos da la salida, hermano. Por eso tenemos que prestarle mucha atención a lo que Dios dice. Hay que profundizar la palabra. Hay que meditarla. Hay que escudriñar la palabra. Porque la palabra tiene poder en sí misma. Es Dios el que nos está hablando porque somos sus hijos. Somos sus hijas. Dios nos redimió para que escuchemos la voz de Jesús. Hoy hablamos, hoy cantamos, que escuchamos de las canciones que le cantamos a Dios, ¿no? Que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de Jesús, porque Él es nuestro pastor. Él es el que nos redimió. Él es el que nos cuida ahora mismo, en todo el tiempo. Él está con el GPS mirándonos por dónde andamos, en qué camino estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo, qué nos está pasando. Él sabe todo. Él conoce nuestra vida, nuestra situación. Él sabe lo que estamos pasando, la tormenta que se tomó posición en nuestra vida. Él sabe lo que está sucediendo. Pero como somos hijos de Dios, de alguna manera Dios lo permite, porque Dios lo que está mirando es la decisión y la determinación de nuestro corazón. Si buscamos a Dios primero o buscamos auxilio del mundo. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios nos dice que tenemos que poner a Él en primer lugar. Él es ante todas las cosas. Escuchar la voz de Dios, consultarle a nuestro Dios, decirle lo que nosotros estamos pasando.
Si bien Él lo sabe todo, pero a Dios le gusta que le hablemos, hablemos con Él. Porque Él es una persona, el Espíritu Santo está ahí, en el mismo lugar que están pasando cosas. Y Él quiere escuchar nuestra voz. Porque Él quiere respondernos. Él quiere ayudarnos. Él quiere darnos la libertad que nos merecemos. Y dice la palabra en el 23, anoche me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Vamos a Hechos 27, 23 y 24. Dice la palabra, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. El significado de esta palabra, la tormenta no cancela el propósito de Dios en ti. Cualquier adversidad que se levantó en contra de tu vida no cancela el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Porque eso solamente es para probar nuestra fidelidad a Dios. De saber que a pesar de todas las oposiciones, seguimos creyendo en Dios y buscamos cada día más de nuestro Dios. Porque Él lo permite, Él permite que pasen cosas. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aleluya. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo Dios con esta palabra? Dios nos prometió que no habría agua. Dios no prometió que no habría agua. Prometió que no te anegaría. ¿Dios qué quiere decir con esto? ¿Qué problema vamos a tener? Porque es necesario que pasemos problemas para que Dios se glorifique en nuestra vida, mostrarnos que Él tiene el poder y la autoridad para revertir la situación. Eso es lo que está enseñando Dios. Porque habrá problemas de todo tipo, pero Dios tiene el control de nuestra vida. Aleluya. Él está mirándonos. ¿Cuántos lo creen que lo está mirando el Señor? Yo le creo tanto a Dios, hermano. Yo sé que tengo que pasar esto, gloria a Dios. He pasado cosas, pero le creo a Dios. Porque todavía el plan de Dios en mi vida no terminó. Estoy en un proceso, como Pablo. Pablo le pasó de todo y su fin era entregar su vida en obediencia a Dios, porque Dios le permitió. Y como le decía, Pablo, después de estar preso más de 2 años en Roma, fue decapitado. Ese fue el final de Pablo. Y a pesar que nunca él abandonó nada, siempre mostrando el amor de Cristo en su corazón. Él sabía que iba a un lugar y que no iba a volver. Por eso él se despidió de todos sus compañeros de milicia, porque era un misionero, un hombre llamado para misionar. Pablo fue un hombre que se plantó en la palabra. Lo que Dios le decía, él hacía. Él se jugaba por Cristo. Y de hecho así terminó. Y hoy está en la gloria del Señor. Porque dice la palabra que al cuerpo lo pueden dañar y también nos pueden matar, pero el alma no puede tocarlo a nadie, porque le pertenecemos al Señor. Amén. Nuestra alma, nuestro hombre interior es de Dios, porque Él nos llamó, nos redimió con propósito. Qué bueno, qué importante que es. Aleluya. Gloria al que vive para siempre.
En el 25 y 26 dice la palabra, y ya finalizó con esto. Así que aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Ese era el consejo que Pablo le estaba diciendo a toda la gente que estaban ahí. A todos sus compañeros, porque había 266 presos, contando con Pablo, que iban a ser condenados en Roma. Y de ahí, como le pasó a Pablo, seguramente a ellos, porque ahí era la sentencia final. Y acá Pablo le dice, como me dijo el ángel del Señor en la cual yo le sirvo, ninguno va a morir. Entonces Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que confiar en lo que dice su palabra, no lo que dice el hombre, porque es palabra de hombre. Si hay un diagnóstico del hombre, no lo creas, porque Dios no te dijo qué tienes, ni lo que te va a pasar. Si el ángel acá le dijo, no te vas a morir, entonces no te vas a morir. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? No te vas a morir, porque nuestra vida es eterna. Aleluya. Todo lo que está pasando es momentáneo. Te vendrá el gozo y la paz. Y todo lo que anhela tu corazón será concedido, porque Dios cuando habla, lo habla porque va a ocurrir. Solamente es cuestión de creer, de creerle a Dios lo que dice su palabra, y te gozarás, te deleitarás de seguir a un Cristo poderoso, a un Dios soberano, a un Dios que no hay nada imposible para Él. Solamente debes creer, síguelo con fe, porque la victoria está sobre tu vida. Si lo crees, dale gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el que vive. Yo lo creo. Si tú lo crees, dile, gracias Señor, porque voy a alcanzar la victoria. Porque creo en un Dios de poder, un Dios vivo, que vive conmigo, y voy a ser un hijo que voy a verte en el reino de los cielos, para la gloria de tu nombre. Amén. Fuerte el aplauso para Dios. Vamos a adorarle al Señor.